se le llama una entrada triunfal, pero en esta entrada triunfal habría que considerar varias cosas. Una de ellas es que todos los evangelistas la tienen considerada, todos, y eso nos dice Juan Kennington que silencie los micrófonos en mi panel de control. Ok. Ya lo silencié, Juan. La importancia de este relato es que todos los evangelistas lo relatan. La narrativa está en todos. Eso nos dice que es un evento muy importante. Si le bajas tú, por favor. Así bajo que. Un poquito te pones audífonos. Esto nos dice que para ellos el evento era muy importante porque hay otros eventos que los evangelistas tienen, pero no todos relatan todos los mismos eventos. Esto nos dice que importante es tener en mente que ellos lo relatan por un lado. Por otro, hay algunos detalles que añaden o quitan o que algunos omiten. En el caso de Lucas, por ejemplo, narra que al acercarse a Jerusalén, cuando va en camino el Señor Jesús llora, y llora de tal manera que incluso se puede percibir en la descripción del relato, se puede percibir un lamento, un grito, cuando dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Lo dice con mucho dolor. También una de las cosas que podemos ver, nosotros leeremos Mateo 21 del 1 al 10, una de las cosas que podemos ver son los tres tiempos que marca Mateo. Vamos a ver los cuales son. Mateo nos habla de la llegada a Jerusalén, la preparación para entrar y el mandato del Señor. Cada uno de estos elementos va acompañado de más factores, va acompañado de ciertos aspectos, pero eso lo vamos a ir viendo a medida que veamos la narrativa. Dice que cuando ya estaban cerca de Jerusalén, estoy leyendo aquí La Dios habla hoy, y habían llegado a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente. Allí encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desaten y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita y que enseguida los devolverá. ¿Qué habría que ver en estos relatos y cuáles son los momentos y qué implican los momentos? Estos tres aspectos o estos tres momentos nos dicen cosas de él. La primera, que llegar a Jerusalén representa el cumplimiento de una misión. Cuando decimos que la misión era glorificar al Padre, si nosotros leemos el Nuevo Testamento con detenimiento, sobre todo los evangelios, cuando el Señor Jesús habla, Él dice, por ejemplo, estando en esta época, cuando llegan otros judíos a Jerusalén, sobre todo en Juan capítulo 12, se narra que algunos llegaron a la festividad que hacían de la peregrinación y se acercan unos judíos a él, y cuando se acercan a él los judíos, Andrés le dice al Señor Jesús: Señor Jesús, unos griegos quieren verte. No son griegos hablando de griegos de cultura o de filosofía. Estamos hablando de griegos, judíos griegos o judíos que residían en Grecia y llegaron a Jerusalén. Y ya al llegar a Jerusalén, los se presentan, y el Señor Jesús, estando allí,
ora y dice: Padre, glorifica a tu Hijo. Y el Padre, se oye una voz del cielo que dice: ya lo he glorificado y lo voy a glorificar una vez más. Cuando hablamos entonces de Jesús, la meta de su venida era darle gloria al Padre. Por eso llegar a Jerusalén representa cumplir con una misión, darle gloria al Padre. Y esto ya nos mete en otras áreas de la vida. Una de las cosas en las que nos incluye, o una de las cosas que nos deja ver, es el propósito de la existencia. El propósito de toda vida, de toda persona, es darle gloria a Dios, es vivir para su gloria. Y esto representa llegar a Jerusalén. Otra de las cosas que implica llegar a Jerusalén es la autorrenuncia, renunciar a su voluntad y hacer la voluntad de Dios. Esto lo hemos dicho en numerosas ocasiones, pero a todos los que leemos la Escritura y sabemos de la naturaleza humana, nos consta lo doloroso que es renunciar a la propia voluntad. Lo podemos ver en todos los campos de la vida, sea en las finanzas, sea en las relaciones públicas, en las relaciones de amistad, en las relaciones conyugales, en las relaciones sociales, en todas. Renunciar a lo que nosotros deseamos, eso es algo prácticamente un conflicto interno que lo consume a uno. Pero en el caso del Señor Jesús, entregarse a hacer la voluntad de Dios precisamente significaba que Él estaba viviendo el propósito de su vida, de vivir para la gloria de Dios. Y no hay nada más que destaque la grandeza del amor de Jesús por el Padre que llegar a vivir así, haciendo la voluntad del Padre. También implica otra cosa. Llegar a Jerusalén implicaba de alguna manera bien clara a lo largo de toda la historia de la Biblia, que la meta era que con el sacrificio que iba a hacer, iba a restaurar la buena relación entre Dios y el ser humano. Esa relación que se perdió en el Edén con el pecado de la primera pareja y que después arrastraría a toda la humanidad y que requería ahora que esa relación rota se restaurara. Es decir, la reconciliación estaba en proceso. Pero otro punto que conlleva llegar a Jerusalén es que restaurar esa relación implicaba mucho dolor, quebranto, soledad y sufrimiento. No era un viaje turístico, no significaba vamos a Jerusalén a conocer dónde vivieron los patriarcas, vamos a conocer esa tierra conocida como la tierra elegida. No, significaba literalmente enfrentar la muerte, el quebranto, el dolor, la soledad, el sufrimiento, la tristeza, la depresión, que significarían más adelante vivir esa ruptura con Dios y sentir que se descargaba sobre él la ira divina. Pero todo eso implicaba que sobre todas las cosas la misión de Dios estaba en proceso. Hay una misión de Dios que Él inició y aquí está en proceso esa misión. También la preparación regia, real, majestuosa del rey está implicada allí en el segundo punto. Y esa preparación significaba simbolizar, representar que Jesús es el Rey de paz. El hecho de que se mostrara montando sobre una cría de burrito, un burrito pequeño que ni siquiera ya era un burro grande, no. Aún eso implicaba que no entraría como un guerrero conquistador, como un guerrero con armas, con un guerrero armado, la espada. No, la paz que puede ser que para nosotros no nos quede tan claro aún qué significa la paz. Pero la paz es la buena relación entre Dios y el hombre lograda por medio de Cristo, y también es en el ser del hombre el gobierno de Cristo sobre el hombre, Él como Señor, gobernando sobre sus discípulos por medio de su Espíritu Santo, en una relación tan perfecta que todo lo que puede surgir de esa relación otra vez
es una armonía entre Dios y el hombre y entre hombre y hombre. Y también algo que tenemos aquí es un mandato. Cuando hablamos del mandato, estamos diciendo que ese mandato tiene que ver con lo que el Señor Jesús les dijo: vayan y van a encontrar una burra atada y un burrito con ella, desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita y que enseguida los devolverá. Esto significaba que el mandato en detalles tan pequeños, el mandato en cosas sencillas, está llegando, y que eso se quedará determinado de ahí en adelante, de que el rey ya ha llegado, que el reino ya se estableció, que el reino está en desarrollo y que el reino ha estado establecido. Cuando hablamos del reino, si ustedes recuerdan que él, cuando empieza su primera predicación, él llega diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, ya llegó, está aquí. Algunos quieren pensar que el reino de los cielos será establecido después de una serie de eventos que han desarrollado en una agenda. Pero lo que el Señor Jesús dijo es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se entiende, porque si Él es el rey, está aquí. El reino llegó. Porque el rey llegó, llegó con su reino. Porque el reino llegó, el rey está aquí, ya empezó la expansión. Por eso en las parábolas se dice que el reino de los ciegos es como la levadura que entra y empieza a leudar, empieza a esparcirse, empieza a leudar todo lo que está en su entorno. Y ese reino que está en desarrollo empezó a leudar la historia, las comunidades, las sociedades, las naciones, las etnias, todo. Es decir, el reino ha sido establecido, aunque esperamos su consumación final. Y seguimos leyendo, avanzando en nuestro texto, en Mateo ahora 21, del 4 al 5, dice: esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta cuando escribió: digan a la ciudad de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Si lo vemos así, y lo que hace hincapié, Mateo siempre está subrayando: esto sucedió para que se cumpliera el profeta, lo que dijo el profeta. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Se encuentra muchas veces. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una revelación de cómo Dios nos muestra que su plan misionero sigue adelante y no se va a detener. Cuando decimos que Dios cumple su plan misionero, esto es como algo arrollador que avasalla en la historia, incontenible. Nada puede detener el avance del reino de los cielos. Nada. Y uno lo puede ver incluso de una manera contrastante. Quienes piensan que un reino, una religión puede establecerse con machete, con cimitarras, con bombas, con pistolas, con cañones, quien piense que eso puede traer el imperio de una religión que gobierne, en realidad será una religión de guerra y de muerte. Jesús entra en un burrito, pero Él es el misionero, es el apóstol, es el profeta, es el mensajero, es el enviado, es Dios mismo, Rey de Reyes, que trae en la implantación de un reino de paz. Y la paz es antagónica, no puede ser vista como portando una pistola, un arma, nada que destruya o quite la vida. Cuando hablamos de que Dios cumple su plan misionero, estamos hablando del cumplimiento de algo que Dios lleva a cabo.
Y quisiera subrayar esto. Si hablamos de una misión, quisiera subrayar que la iglesia jamás ha tenido un plan misionero. Lo que podemos decir es que Dios tiene una misión, que esa misión la inició cuando evangelizó a Abraham, porque la Biblia dice que Dios evangelizó a Abraham, que le mostró todo el evangelio y Abraham creyó en ese evangelio. Pero ese plan llega a su máxima expresión con la llegada de Jesucristo. Es en Cristo y con Cristo cuando el plan misionero empieza a tener toda la expresión máxima de en qué consistía la misión de Dios: en redimir, en salvar, en restaurar relaciones. Empieza cuando Jesús nace y se va desarrollando. Dios está cumpliendo su plan misionero. Si leemos el Antiguo Testamento trae muchas profecías, sobre todo si pensamos en Isaías, cuando habla del siervo sufriente. La misión llega por medio de un siervo, llega de una manera humilde, llega con mucha paz, de ninguna manera llega de manera belicosa. Quien sea orgulloso, peleonero, conflictivo y esté tratando de imponer su voluntad, está manifestando de manera antagónica todo lo que es el gobierno de Dios, la paz de Dios, el dominio del Espíritu Santo en una vida, en una persona. Por eso cuando leemos todo el Antiguo Testamento y luego leemos el Nuevo, Pablo escribió que en Cristo se cumplen todas las promesas de Dios, todas. Cuando leemos esto, el cumplimiento profético entonces se va llevando a cabo de una manera plena. Cristo representa el cumplimiento de una misión que es glorificar al Padre. Esa es la misión. Darle gloria a Dios y adorarlo es la misión. Por otro lado, Jesús como Mesías y siervo, al hablarlo así, como Mesías, Rey y siervo, el mismo Jesús es la contradicción de las expectativas humanas que tienen en mente mostrar poder y incluso llegar a presumir que es la nación más poderosa en lo que sea. Puede ser finanzas, puede ser armamento bélico, puede ser influencia cultural, puede ser petróleo, riqueza o la grandeza de un territorio, lo que sea el orgullo humano. No, este Jesús, Mesías, Rey y siervo es la contradicción de las expectativas humanas, pero es la realización de los planes del corazón de Dios. Un siervo. Por eso el Señor Jesús decía: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si lo vemos así, entonces con su carácter, su perfil, su personalidad, las características de él, también tenemos entonces allí el estilo de su reino, de su gobierno. En ese estilo modela cómo serán las leyes y las relaciones de los ciudadanos de su reino. Por eso la justicia en amplios contextos en la Biblia consiste en hacer la voluntad de Dios, y en el estilo del gobierno del Mesías además vemos cómo se cumple una petición que se hace en el Padre Nuestro. ¿Cuál es esa petición? Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Por eso, la plenitud de la justicia solamente se puede llevar a cabo cuando se hace la voluntad de Dios. Y bajo su reino, en este estilo de gobierno, todas las relaciones pondrán en evidencia, harán evidente que la voluntad de Dios es hecha de manera perfecta entre los suyos por medio de Cristo. Y si lo vemos así, entonces el plan misionero va en marcha. Quisiera que leyéramos entonces a partir del 4, esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta cuando dijo: digan a la ciudad de Sión, mira,
tu rey viene a ti, humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Llevaron a la burra y su cría, echaron sus capas encima de ellos y Jesús montó. Había mucha gente, unos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas que cortaban de los árboles. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: «Hosana al Hijo del Rey David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas». En el título que ustedes pueden ver en esta diapositiva, los que están escuchando esto por Facebook no tienen acceso a la diapositiva, pero si alguien del Facebook para la siguiente reunión nos dice que quiere estar en la reunión para leer todos los textos que estamos poniendo en la reunión, que nos mande su petición para que lo incluyamos. La petición que ustedes pueden ver ahí arriba dice: «Sálvanos, Hijo de David». ¿Por qué sálvanos? Modifiqué la palabra que dice Hosana al Hijo del Rey David. Hosana significa sálvanos. Esta sección, así como está descrita, lo que hacen los discípulos, que van y hacen lo que Jesús les dice, que llevan a la burrita y a su cría, que echan los mantos y que Jesús monta, y la multitud está viendo eso, echan sus capas para que Él pase, y los que van atrás de los burritos y los que van adelante, todos ellos van gritando: «Hosana, Hosana, sálvanos». Todo esto es como un cuadro, como una fotografía, y en ella podemos ver cómo el Señor Jesús entra en la ciudad sobre este burrito manso, y el griterío que se oye es un verdadero griterío. Es interesante que veamos lo del griterío por todo lo que vamos a ver a continuación. Mateo incluye a toda la muchedumbre alabando a Jesús. Si ustedes ven el relato, él dice que había mucha gente y que en esa gente dice bien claro cómo van tendiendo sus mantos y gritando. Y lo interesante es que Lucas tiene una nota por allí, vamos a leerla más adelante. Mientras Mateo dice que es una muchedumbre que alaba a Jesús, Lucas dice que son los discípulos los que alaban a su maestro, y gritan tanto los discípulos que los fariseos le piden al Señor Jesús que los regañe. Para los fariseos era grave lo que decían los discípulos de Cristo mientras Cristo iba sobre su burrito, pues con sus alabanzas lo consideraban Dios, Mesías y Redentor. Cuando vemos esto, entonces, ¿qué implica que estén diciendo sálvanos, Hijo de David? Lo que están diciendo es tan delicado que si le dicen Hijo de David, están diciendo tú eres el Mesías, sálvanos, Mesías. Y esto significa que si uno lo considera Mesías, entonces, ¿qué es lo complicado, lo difícil para los líderes judíos? Para ellos es difícil creer que las expectativas humanas de poder, de conquista, no se vean realmente realizadas en este Jesús. Ellos querían otro Mesías. Por eso decimos que como Mesías quiebra toda concepción estructurada por los deseos, los anhelos carnales. ¿Cómo son los anhelos carnales? Son orgullo, deseo de poder. Sin embargo, este Mesías revela los verdaderos planes de Dios y su naturaleza espiritual, no militar. Revela su naturaleza espiritual y no de un poder tiránico, sino el poder del amor, el poder de la paz. Revela más bien el poder del amor espiritual y revela la exclusividad de quién es este Jesús. Por eso este Jesús Mesías representa el cumplimiento de una promesa, profecía de Dios,
y también está diciendo que solo Él puede salvar, aunque la salvación que Él trae no es la que ellos anhelan. Y también expresa que Él mismo es en persona, es la esperanza de Dios cumplida. Aquí quisiera hacer una modificación. Él mismo es la esperanza de Dios cumplida. Y Él mismo deja de ser más adelante esperanza. Porque una esperanza cumplida ya no hay que esperarla. Por eso es que se manifiesta muchas veces como un plan cumplido, como una salvación completa, como una salvación total, pero que va en proceso. También el segundo punto, bendito el que viene en nombre del Señor. Esto nos habla de una exclusividad. Solo Él es el enviado de Dios y ningún otro. No hay ningún otro que pueda ser enviado aparte de Él. Solo Jesús y nada más es el que cumple todas las expectativas de Dios. Algo triste, podríamos decirlo. Yo lo considero triste, lo considero muy lamentable. Incluso lo he llegado a considerar perverso y pervertido, que algunos digan, deformando el mensaje del Evangelio, digan un mensaje humanista que pervierte quién es Jesús y derriba las declaraciones de Dios. Y me refiero a esas personas que suelen decirle como costumbre para ganar más adeptos, para ganar más seguidores. Les dan a la gente un discurso motivacional. Por ejemplo, tú, voy a decir dos nombres, José y María. Tú, José, eres el hijo favorito de Dios. Tú, María, eres la hija de Dios, la princesa de Dios, con la que Dios soñó desde antes de los siglos y te tenía tan en mente que ahora tú eres el hijo favorito de Dios. O el discurso fanfarrón de los que dicen, yo soy un hijo favorito de Dios. Dios puso todo su empeño en hacerme como lo que soy. Cuando en realidad la Escritura dice que solo hay uno que es llamado el unigénito Hijo de Dios, y que por medio de ese unigénito Hijo de Dios, quien crea en Cristo, será salvo, tendrá el perdón de Dios, la salvación de Dios, la reconciliación con Dios. Solo hay un Hijo, y a ese Hijo es al que la gente recibe, los discípulos reciben diciéndole, bendito el que viene en el nombre del Señor. Solo es Jesús y nada más Jesús. La Biblia presenta como el Hijo exclusivo, el personaje exclusivo, el Rey, el único Señor, a Jesús. Por eso, solo Él es el enviado de Dios y ningún otro, y solo en Cristo y nada más en Cristo se da la salvación, como decían los apóstoles, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Y qué hizo la Reforma? La Reforma estableció un principio llamado los 5 solos. Sola Escritura, sola gracia, solo fe, solo Cristo. Y por eso, en este contexto, solo Cristo es adorado como Dios. Solo Cristo y nadie más. Jamás habrá nadie de quien Dios diga, este es mi Hijo amado. Solo Cristo, en el cual yo tengo complacencia. ¿Qué dice Dios? Solo en Cristo, solo en ese Hijo mío, solo Jesús es el Hijo que me satisface plenamente y en el cual yo me agrado en plenitud. Solo Cristo y nadie más. Y si seguimos avanzando en la lectura que tenemos, la Escritura dice que los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Llevaron la burra y su cría, echaron sus capas encima de ellos, y Jesús montó. Había mucha gente, unos tendían sus carpas por el camino, otros tendían ramas que cortaban de los árboles,
Ya me imagino todo esto de cortar, quebrar y ir armando todo eso, es todo un espectáculo. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo del Rey, al Hijo del Rey David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Quisiera aclarar aquí puse en el título de la diapositiva una aclaración. ¿En qué consiste la aclaración? La aclaración consiste en que cuando nosotros leemos la palabra Hosana, si bien significa sálvanos, también con el tiempo llegó a significar otra cosa. Llegó a significar alabado, bendito sea, era un grito de alabanza. Es como una palabra que nosotros tenemos en la Biblia hebrea. La palabra es aleluya. Etimológicamente o desde la ortografía, desde la gramática, aleluya es un verbo, es un imperativo, es una orden que dice: aleluya, ustedes alaben, aleluya, ustedes alaben, aleluya, alaben a Jehová. Es un verbo. Sin embargo, cuando la gente dice aleluya, no está diciendo alaben a Jehová. Lo que uno puede ver es que la intención es decir algo así como: bendito sea Dios, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Hosana llegó a significar algo así: bendito sea Dios, bendito sea Jesús, alabado sea Jesús. En otras palabras, lo que están diciendo los discípulos y la gente es que están adorando a Jesús como si Jesús fuera Dios. Por eso allí pueden leer en la aclaración de la diapositiva algo que está entre paréntesis. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Jesús respondiendo les dijo: les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y aquí quise citar también este pasaje de que si estos se callan, las piedras clamarían, es porque algunos evangélicos también tienen pensamientos míticos y de verdad creen que las piedras hablarían, pero eso no es verdad, nunca hablarían. Más bien habría que ver esto desde una circunstancia de imposibilidad. ¿Qué es lo imposible? ¿Qué es lo imposible? Lo quiero decir así: las piedras jamás se habrían puesto a clamar. Si Jesús les hubiera a sus discípulos: cállense, yo estoy seguro de esto, las piedras no hubieran empezado a gritar: Hosana al Hijo de David. Por lo que ustedes vean, por un pensamiento sensato, ya lo van a saber. Eso es imposible. No tienen boca, no tienen aparato fonético, no pueden hablar, punto. Nunca habrían hablado. Entonces, ¿qué papel juegan las piedras aquí? Habría que hacer una paráfrasis del texto. Traigo propuesta una paráfrasis. Sería así: Él respondiendo les dijo: les aseguro que así como es imposible que las piedras hablen, es imposible que ellos se callen. En otras palabras, nadie puede impedir que los seguidores de Jesús lo reconozcan como Dios. Nadie puede impedirles adorarlo y proclamar que Él es Mesías, Rey de reyes y Señor de señores, Dios y Salvador. Así como es imposible que las piedras hablen, es imposible impedir que Jesús sea adorado como Rey, como Mesías, como Dios, Salvador y Redentor. ¿Qué es lo imposible? No reconocerlo como Mesías. Allí están los puntos, lo pueden ver. ¿Qué es imposible? Impedir la adoración a Jesús. ¿Qué es lo imposible?
impedir que Él sea adorado como Dios, Señor y Salvador. Eso es imposible. Ustedes están pidiendo algo imposible y eso no será hecho. En otras palabras, Jesús está admitiendo ser adorado y reconocido como Dios. Por eso, solo Cristo y solo Cristo debe ser exaltado en todos los momentos de la historia del ser humano, en todos los momentos de la creación, bajo cualquier circunstancia. Y Dios sigue en misión. Seguimos avanzando y en el versículo 10 dice: cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y muchos preguntaban: ¿quién es este? Y la gente contestaba: es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. ¿Qué tenemos aquí? Dios sigue en su plan misionero. Jesús entra en la ciudad que se alborota y muchos preguntan acerca de Jesús y la gente, no los discípulos, lo aclaran: es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Así que en esta última sección de la narrativa de la entrada de Jesús en Jerusalén, nos regresa a algo que veíamos al principio. Dios tiene una misión, Dios desarrolla su misión, Dios sigue en esa misión. Él continúa su misión y agita al mundo, a las naciones, quienes siguen preguntándose quién es Jesús. Escuchen esto: Dios agitó Jerusalén. Ahora Dios está agitando a México, al mundo. Dios está agitando a las naciones, a las etnias, y no hay un rincón del mundo en este momento que no esté siendo agitado. Y este mundo necesita tener bien claro la pregunta y la respuesta que aquí se establece: ¿quién es este? Y la respuesta es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. La respuesta para este mundo está en los discípulos llamados a ser parte de la misión de Dios. Los discípulos proclaman a Cristo, siguen anunciando quién es Él e invitan a todos los oyentes a sumarse a la declaratoria de quién es este hombre nacido en Belén. Y como Pablo, yo invito a todos los que en su lugar donde estén, lean conmigo la invitación de Dios a reconocer quién es Jesús. Allí donde están, lean conmigo en voz audible. Y el texto lo tienen allí enfrente los que nos están unidos en la reunión. Los invito a que lo leamos en voz alta los que están en casa. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. En otras palabras, para ti que me escuchas, si reconoces eso, entonces Dios te concede la salvación en Cristo Jesús. Y ahora también los invito a que hagamos una confesión, los que tenemos el texto en pantalla. Los invito a que lo leamos todos juntos, por favor. Señor Jesús, reconozco mi necesidad de ser salvado de mis pecados. Confieso que tú eres el Mesías de Dios, el profeta, el líder, Emmanuel, Dios con nosotros, y que eres mi Salvador personal, el que pagó por todos mis pecados. Amén. Iglesia de Dios, Príncipe de Paz, Jesús murió por ti
y te quiso dar el mejor regalo, la salvación que te permitirá estar en la presencia de Dios, contemplar su gloria y desde ahora, en donde estés y por donde estés, gozar de su presencia y de su bendición y de su gobierno de paz todos los días de tu vida. Por esa razón te compartiré la bendición que Dios quería darnos por medio de Cristo Jesús. Iglesia Príncipe de Paz y todo oyente, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Que esta bendición y su presencia estén contigo, acompañándote todos los días de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.